Seguro que sí. Bueno, listo. Yo creo que iniciemos y... Hola, buenas noches a todos. hola, Eric. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches. Hola, Eric. Hola, hola. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas van? noches para todos. Hola, Reinaldo. Buenas noches. Listo. Llegaron apenas. Ya íbamos a iniciar. Esto, bueno, yo creo que sí. Ya iniciemos orando, pidiendo al Señor que nos guíe durante este curso, que podamos aprender, que podamos, por medio de su palabra, ser animados, pero también que su palabra haga efecto en nuestras vidas y aquellas cosas que debemos corregir, que las podamos corregir atesorando las verdades que podemos ver o que podamos encontrar durante este tiempo. ¿Les parece? Padre, Amén. Amén. te damos gracias, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad una vez más de poder tomar un tiempo, Señor, como hermanos, como iglesia, para meditar en tu palabra, para abrir tu palabra, Señor, y seguir deleitándonos, Señor, en las verdades que tú nos has dejado, Padre. Te pido, Señor, que durante este curso podamos abrir nuestros corazones, Señor, tener corazones dispuestos, Padre, para recibir tu palabra, Señor, para entenderla, Padre, y para poder cambiar, Señor, lo que tengamos que cambiar, Señor, para poder modificar de nuestras vidas lo que tengamos que modificar, Padre, y que en lo que hagamos, Señor, con nuestras finanzas, lo que hagamos, Señor, con los recursos que tú nos provees, Padre, te honremos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que también dispone de un tiempo, Señor, para conectarse, Señor, para estudiar, Señor, y meditar en tu palabra, Padre. Y guíanos, Señor, eh, durante este tiempo, durante este curso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno. Voy a proyectar y pues me dicen si ven bien y arrancamos. ¿Les parece? Perfecto, dale, José. Yo Listo. te veo bien. Listo, ahí. Yo no, creo que yo no voy si alguien levanta la mano, no voy a ver porque puse la presentación bueno, sí, puse la pantalla en modo presentación, entonces no estoy viendo si alguien levanta la mano, si alguien tiene una pregunta. Entonces, por favor, pueden hablar. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que podemos iniciar con Jeremías 17, 9 y 10. Y es algo que creo y de acuerdo a esta temática, es importante que podamos atesorar en nuestros corazones, podamos eh, tenerlo en mente durante este curso. Y dice Jeremías 17, 9, 10, dice: más engañoso que todo el corazón y sin remedio, perdón, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y es muy importante que podamos entender esto, porque cuando hablamos del dinero, cuando hablamos de las finanzas, muchas de estas cosas nos vamos a dar cuenta que van en los deseos de nuestros corazones, ¿no? Y como dice la palabra,
y más engañoso que todo es el corazón, ¿sí? Y que incluso nosotros mismos nos negamos a aceptar muchas veces las cosas, ¿no? Y la pregunta acá es, ¿quién lo comprenderá? ¿Sí? Pero pues también podemos encontrar la respuesta. Y es yo, el Señor, que escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Y qué bueno porque eh, podemos entender que aunque nuestro corazón sea engañoso, ¿cierto? Eh, tenemos la esperanza en Cristo, en que Él nos conoce, que Él escudriña nuestros corazones, ¿sí? Que Él sabe nuestros pensamientos, pero también Él se puede encargar de cambiar nuestros corazones, cambiar nuestra manera de pensar y que podamos, como lo hablábamos, atesorando su palabra, podamos corregir tal vez lo que tengamos que corregir referente pues, a este tema que vamos a hablar, que son las finanzas. Eh, también hay unos objetivos eh, que pues, creo que podemos tener en mente durante este curso. Y bueno, acá yo quiero hacer una pausa un poquitico, ya voy a salirme otra vez de la pantalla de la presentación. Y no sé si alguien o varios de los que estamos acá en el curso eh, me puedan contar o decir por qué tomaron la decisión de este curso y eh, no uno de los otros dos que había. ¿O cuál piensa o cuál cree que es su objetivo durante este estudio? Bueno, José, yo, Janet Altana, eh, siempre he tenido la inquietud de la buena administración. No he sido mala administradora, pero tampoco he sido la mejor administradora. O sea, es como contradictorio. Primero, pues porque soy cabeza de familia y pues después de Cristo soy la proveedora de mi hogar y no es fácil, pero tampoco es imposible. Soy independiente, tengo mi emprendimiento y pues para desear conocer cada día lo que Dios anhela de que yo haga con los recursos y todo lo que Él me da cada día para pues administrar y glorificarle a Él con todo lo que Él provee. Y otra cosa que me inquieta es que en tiempos pasados yo me metía mucho en deudas y yo decía, y era de las personas que tapaba un hueco y destapaba otro. Entonces, también el Señor ha obrado, me ha enseñado y quiero eh, corroborar de lo que Él me ha enseñado en su palabra para aplicarlo mejor hoy en día en mi vida, ¿no? Y ser la mejor administradora. Pero en especial para glorificarle a Él, porque sé que todo lo que tengo Él me lo da. Eso es. Súper. Gracias, Janet. Creo que Ok. Mabel levantó la mano. Sí. Bueno, de mi parte, pues como esposa, ¿cierto? Me gustaría aprender por este tema de finanzas para ser una mejor ayuda, porque como esposas también podemos o impulsar, terminar como de hundirnos, o también podemos ser sabias y ayudar, ¿no? En un momento en donde haya que tomar de pronto alguna decisión o algo también, poder, digamos, dar una opinión sabia. Y creo que también necesitamos mucha sabiduría como mujeres y como esposas para, para ayudar a nuestros esposos también, para seguir siendo una buena ayuda para ellos. Vale. Gracias, Mabel. ¿Alguien más? Por aquí, por aquí. Vale, Jenny. Este, a diferencia de Yannick que decía que ella es buena administradora o ha sido regular, digamos, que quiere aprender más. Yo
reconozco que de verdad soy muy mal administrador, muy mal. Y me gustaría conocer un poco sobre el consejo que nos dé la Biblia, que nos vas a dar tú a través de la palabra, pues. Entonces conocer un poco. Y también, como es finanza, por supuesto que se habla de dinero, pues, y el dinero es muy importante, eh, saber manejarlo, el punto de vista que tengamos sobre él. De hecho, Dios al único que comparó con él fue el dinero, cuando dice, no podemos servir a dos dioses. Entonces, quiero aprender lo más que pueda por aquí sobre, sobre el dinero, que viene siendo la finanza, pues, cómo manejarlo y, y todo lo que sé que voy a aprender con la ayuda de José David, que el Señor le va a dar para instruirnos a todos. Y a ver si hay un negocito por ahí que me puedan recomendar. No, lo último es mentira. Vale, listo. Los comerciales los cobramos allí, Jenny. Siguiente, ¿alguien más? Buenas noches, José, La y a Rey. todos. Buenas noches. Esto sí, a la larga pienso que es algo de lo cual tendremos que darle cuentas al Señor y tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía, ¿verdad? Entonces, la expectativa con el curso es pues como poder afianzar esas buenas herramientas y buenas prácticas y bueno, pues cada vez ser mejores mayordomos, mejores administradores de lo que el Señor, pues por su gracia nos concede, ¿no? Bien, gracias, Rey. Bueno, ¿alguien más? Listo. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Listo. Entonces, estamos hablando de que vamos a tener, o cuáles son los objetivos durante este curso y pues hemos trazado acá 5 objetivos, el cual es el primero, mostrar que las dificultades financieras tienen en su mayoría un origen que corresponde a un desvío del carácter, ¿sí? El segundo es exponer nuestra sutil pero fuerte inclinación a la avaricia, es decir, a acumular posesiones materiales. El tercero es desenmascarar la razón de dicha avaricia, que no es más que nuestra equivocada idea de que la abundancia de bienes produce plenitud de vida. Creo que ya ahí, a medida que vamos viendo los objetivos, vamos identificando ciertas características, ¿no? O ciertas actitudes que muchas veces tenemos. El cuarto es demostrar que la generosidad, lejos de restarnos, nos suma. Si creemos de corazón la significancia frase del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Esto pues, lo podemos ver en Hechos 20:35. Y el quinto es mostrar cómo manejar las finanzas de forma tal que honremos a Dios. Y ese es pues, el objetivo principal, o uno de los objetivos principales, ¿no? O el más amplio. Pero también hay un propósito, ¿cierto? Y creo que el propósito de este curso es que nuestro manejo financiero no solo mejore para nuestro beneficio y tranquilidad. Muchas veces cuando pensamos en el manejo financiero es porque esto nos ha traído dolores de cabeza. Y como lo decía Janet, muchas veces por hacer cosas de la manera incorrecta, ¿cierto? Nos metemos en problemas que nos quitan tal vez la tranquilidad, como lo dice acá. Pero qué bueno que aprendamos, ¿cierto? El manejo financiero de una manera bíblica y que esto no solo traiga tranquilidad, sino que sobre todo honre y complazcamos
a nuestro Dios. Y esto basado en lo que dice la palabra en Romanos 11:36, porque para Él, por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, si de Él, ¿cierto? De Él es el dinero, y esto lo vamos a ver, ¿cierto? Por Él es que podemos tener recursos, y lo decía también Janet, ¿cierto? Él es nuestro proveedor. Y para Él es que debemos hacer las cosas y es como debemos administrar nuestro dinero para Él. Entonces, qué importante que podamos tener esto claro desde el inicio, ¿sí? Como cuáles son los objetivos y cuál es el propósito que tenemos con este estudio que vamos a hacer. Y entonces, hoy les vamos a tener la clase de introducción, y en esta clase les vamos a ver cómo el manejo del dinero refleja quiénes somos, ¿sí? Esta primera parte es, tu manejo del dinero refleja quién eres, ¿sí? Y todos, y lo pudimos ver también digamos, en las intervenciones que tenían, todos tenemos tal vez criterios diferentes para el adecuado manejo del dinero y las posesiones materiales que Dios nos ha dado para administrar, sea cual sea nuestra condición, si estamos tal vez solteros o casados, si somos tal vez, podemos decir, pobres o ricos, si tenemos un nivel de educación o no, o sin importar de dónde somos, ¿sí? Incluso, sin importar nuestra condición espiritual, es un tema que nos toca a todos, porque en este mundo, pues todo se maneja o todo se mueve, ¿con qué? Con dinero, ¿cierto? Entonces, dado esto, son múltiples los problemas que se enfrentan como fruto del manejo financiero inadecuado, ¿sí? Bueno, pero ese manejo financiero inadecuado también lo podríamos traducir como un manejo financiero no bíblico. En los matrimonios, muchas veces los conflictos o las tensiones, ¿cierto? En los matrimonios o en la familia, muchas veces esto también genera conflictos, o en los negocios, en las sociedades, existen conflictos, ¿sí? Que nos llevan a separación, a distensiones, a discusiones, a que no nos hablemos con un familiar, a que peleemos con las personas, e incluso en las iglesias también se pueden presentar algunas divisiones por situaciones que pueden traer el manejo financiero, ¿cierto? Entonces, es importante y a nivel personal, cuando la perspectiva de lo material no es bíblica, es común experimentar altos niveles de ansiedad. Creo que tal vez todos lo hemos experimentado. Hemos tenido ansiedad, o tal vez envidia, o tal vez inseguridad o descontento, ¿sí? Es un cúmulo de emociones que podemos sentir, ¿cierto? Y que nos lleva a no sentirnos muchas veces plenos. Y esto a causa de qué? Del manejo financiero o de la manera en que manejamos nuestros recursos. Entonces, de ahí la necesidad de crecer en sabiduría en el ámbito del manejo de los recursos materiales, ¿sí? Y esta sabiduría conlleva no solamente ser más diestros o capaces en la forma en que administramos nuestros recursos, sino también tener una perspectiva correcta de las posesiones. De esta manera, una perspectiva bíblica de las posesiones nos permitirá gobernar esta área de nuestras vidas de una manera que glorifique a Dios. Y yo creo que es, como lo hablábamos, el propósito que todos tenemos, y es que podamos glorificar a Dios con el manejo de nuestras finanzas, con el manejo de nuestros recursos, ¿cierto? Y bueno, tal vez por ahí escuché que alguien decía, bueno, que vamos en el curso a aprender cómo manejar el dinero. Y pues lo vamos a ver
a la luz de la palabra, ¿cierto? Pero más que técnicas, ¿cierto? Lo que primero necesitamos es observar las virtudes del carácter que conducen a un manejo financiero adecuado. La realidad es que hay un tipo de carácter que resulta en una vida financiera desordenada y hay un tipo de carácter que produce un buen resultado financiero. Y ahí es donde creo que tenemos que centrarnos, y es cuál es nuestro carácter para el manejo financiero. Entonces, nuestras finanzas son en gran medida el resultado de lo que somos, ¿cierto? Y pues con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? La idea es que podamos identificar aquellos aspectos de nuestro carácter que nos han conducido a un manejo errado y hasta pecaminoso de los recursos materiales, ¿cierto? Y que también, pues, a la luz de la palabra, el Espíritu Santo nos muestre y podamos arrepentirnos y cambiar de esa manera pecaminosa, ¿cierto? De actuar o de manejar nuestros recursos. Entonces, bueno, aquí viene otro punto y es, ¿qué tanto habla la Biblia del dinero, cierto? ¿O por qué habla tanto sobre el dinero la Biblia? Entonces, muchas veces nos sorprende saber que la Biblia tiene unos 2.350 versos que hacen referencia directa o indirecta al dinero y las posesiones materiales. Además de las 38 parábolas de Jesús, 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. Entonces, o sea, pensemos en esto, un gran porcentaje, ¿cierto?, de las parábolas de Jesús tratan sobre las posesiones y las finanzas. Y vayamos pensando, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué la Biblia habla tanto del manejo financiero? ¿Sí? Y el Nuevo Testamento se estima que el 10% del Nuevo Testamento, sus versos hacen referencia a el tema de los tesoros terrenales. Entonces, si está en la palabra y si lo menciona tanto, es porque es importante. Y la abrumadora presencia de este tema en la Biblia parece comunicarnos que el dinero es muy importante, ¿cierto? Ciertamente el dinero importa, pero no porque sea importante en sí mismo o porque lo sea más que otros temas como la oración o la gracia, el cielo o el infierno, que tienen en comparación menos versículos o menos versos que hablan de ellos. Entonces ahí nos podríamos hacer una pregunta y es, ¿por qué entonces Dios ocupa tanto espacio de su palabra para hablarnos sobre el dinero y las posesiones materiales? Entonces, podemos ver que hay al menos dos razones para eso. Entonces, la primera razón que podemos ver es que el dinero puede tener un potencial efecto perverso sobre nosotros. Y creo que eso todos lo sabemos y tal vez lo hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. El dinero nos seduce al ofrecernos cierto grado de inseguridad, bienestar, placer o poder. Sabemos que todos estos ofrecimientos son frágiles y temporales, pero no por ello dejan de ser atractivos. Su poder seductor radica en que todas estas cosas que el dinero nos ofrece son aquí y ahora. Y por esta razón es que es fácil que como seres humanos, ¿cierto?, convirtamos al dinero en un ídolo. Y cuando idolatramos el dinero, cambiamos para mal nuestro enfoque en la vida. Y Jenny lo mencionaba, ¿no? No podemos honrar a dos dioses, ¿cierto? Y hablaba del dinero. Entonces, muchas veces en las cosas que valoramos, en la manera en que actuamos, como en la forma en que nos relacionamos con los demás, ¿cierto? Estamos mostrando ese enfoque o ese amor al dinero.
Y en este sentido, el dinero es espiritualmente peligroso. Fue por ello que Jesús dijo su famosa frase: es más fácil que para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y pues, porque esto lo vamos a ver más adelante, porque muchas veces se descontextualiza este versículo, ¿cierto? O se malentiende pensando que los ricos no podrán entrar al reino de Dios, ¿no? Este verso lo encontramos en Mateo 19:24, ¿cierto? Y esto no significa, ¿cierto?, que los ricos no entran al reino de los cielos, ¿sí? Porque Jesús después añade, o más adelante, en el verso 26, dice, pero para Dios todo es posible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Él puede cambiar los corazones de las personas para que atesoremos a Dios por encima del dinero. Entonces, es importante esto. Y en segundo lugar, otra posible razón por la que Dios habla tanto sobre las posesiones materiales en su palabra es que el manejo de estas revela el estado de nuestros corazones. Entonces, así como Santiago dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, muchas veces también como administramos, como manejamos nuestro dinero, podemos también mostrar, ¿cierto?, que hay en nuestros corazones. Y podemos ver ejemplos. Entonces, cuando alguien gasta para ostentar, está poniendo de manifiesto su orgullo o su inseguridad personal. De la misma forma, la avaricia se pone en evidencia cuando una persona está dispuesta a mentir, a agredir o dejar de lado su familia, si es que ello le genera más dinero. Y creo que todos podemos ver ejemplos, o conocemos tal vez ejemplos de personas que viven de apariencias, personas que muchas veces se endeudan por aparentar algo que no son, ¿cierto? O por manejar un estatus, o por mantener un estatus en un círculo social en el cual viven. Y esto es de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo nuestros corazones, ¿cierto?, revelan, el manejo del dinero revela lo que hay en nuestros corazones. Un corazón ingrato y materialista es mostrado cuando una persona compra de manera habitual cosas que no necesita. Y eso muchas veces nos ha pasado, ¿no? La falta de generosidad también hacia los demás es una muestra del egoísmo de nuestros corazones. Y es por esto que decidimos que el manejo decimos que el manejo que alguien hace de sus posesiones es una clara indicación del estado de su corazón. Entonces, es importante que lo podamos ir revisando y, bueno, igual, en la luz de la palabra podamos ir escudriñando nuestros corazones, ir mirando cómo están nuestros corazones, y que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas por medio de lo que vamos mirando a la luz de la palabra, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cómo es esto de que el manejo del dinero refleja quién soy? ¿Sí? Y en la palabra podemos ver 3 ejemplos que muestran la relación entre nuestro manejo del dinero y la realidad en nuestros corazones. Entonces, el primer pasaje que vamos a ver está en Lucas 19, 1 al 10. Y creo que, si no, todos conocemos la historia de Zaqueo. Y voy a leer, Lucas 19, 1 al 10, dice: cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicomoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, recordamos esta historia, ¿cierto? Y la hemos escuchado tal vez muchas veces. Pero aquel hombre pequeño, recaudador de impuestos, que se subió al árbol para ver a Jesús pasar caminando cerca de él en medio de la multitud. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa, ¿sí? Y más adelante, después del verso 8, ¿cierto? Dice que Zaqueo, puesto en pie, que dijo: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy, y el Señor responde: hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, según Jesús, Zaqueo se convirtió al evangelio, ¿verdad? Lo que implica que tuvo que un arrepentimiento de sus pecados, y que aceptó a Jesús como el Mesías prometido. Pero a partir de ese momento no solo podemos ver el arrepentimiento de pecados, no solo podemos ver que Zaqueo acepta a Jesús, ¿sí? Sino que también luego de esto, ¿sí? Zaqueo hizo algo, ¿sí? Y su primera decisión fue tratar el dinero de una manera distinta. ¿Por qué? Porque quiso restituir el dinero que había robado y acumulado. Quiso ser económicamente responsable por lo que había hecho en el pasado. Esto que demuestra, pues, un nuevo nacimiento espiritual, ¿sí? Que le hizo cambiar su manera de pensar referente a las posesiones materiales que tenía, y pensar de una manera diferente. Entonces, creo que acá podemos ver, ¿cierto? Que el manejo del dinero es una evidencia clara de lo que pasa en el corazón. Es que cuando entendemos el evangelio, ¿cierto? Y decimos que nuestras vidas cambian, que nuestros corazones cambian, esto también se refleja en la manera en cómo manejamos nuestro dinero. No sé si hasta ahí está claro este primer ejemplo, o hay alguna pregunta. ¿Está claro? Listo. Entonces vamos a ver el segundo ejemplo, que es el joven rico, y está en Mateo 19, versos del 16 al 26. Dice: el joven rico. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los hombres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes.
Entonces, podemos ver aquí que el joven rico, ¿cierto? Tiene una actitud diferente a la de Zaqueo, ¿verdad? Entonces, se acerca al maestro y le pregunta, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? ¿Y qué le responde Jesús? Dice, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le citó, ¿qué? Los 10 mandamientos. Pero entonces el joven responde diciendo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. ¿Y qué pasó? Al oír esto, al oír estas palabras, el joven se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces, la respuesta de Jesús al joven rico podía llevarnos a concluir que la salvación que Jesús ofrece se consigue dando nuestras posesiones a los pobres o haciendo algún tipo de sacrificio. Pero esa sería una conclusión errada, ¿cierto? Una conclusión errónea. Tal vez si lo analizamos de una manera muy literal o en que lo estamos leyendo, ¿cierto? Podemos llegar a esta conclusión errónea, pero esto no es así y la Biblia es clara en enseñar que nuestra salvación nuestra salvación se gana, ¿cierto? Ni se logra ni se alcanza con méritos personales, ni con el desarrollo de ciertas virtudes o con sacrificios impuestos, tal como lo dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro, ¿cierto? Esto lo podemos ver en Romanos 6, 23. Entonces, nuestra salvación, ¿qué es? Es un regalo de Dios, ¿cierto? De gracia. Entonces, es gracias a los méritos de Cristo. Entonces, no podemos tal vez confundir o sacar de contexto lo que pasa aquí con el joven rico, ¿sí? Esto es consistente con lo que Jesús le dice al joven, cuando luego de entregar sus bienes a los pobres le dice, ven y sé mi discípulo. Entonces, la salvación está ¿en qué? En seguir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y pues nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús en Juan 14, 6. Pero, ¿qué implica seguirlo? ¿Cierto? Seguirlo implica darle el primer lugar y ese primer lugar debe estar por encima de nuestras posesiones. Y si Él nos pide que vendamos todo y le demos todo a los pobres, pues deberíamos estar dispuestos a hacerlo, puesto que Él es el Señor. De ahí que el joven, al oír las palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces, ¿el qué hizo? Prefirió las riquezas al señorío de Cristo. Lo material lo tenía atrapado, lo material era su Dios, ¿cierto? Y inmediatamente después de ese encuentro, Jesús dice, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ahí adelante, como lo habíamos visto antes en Mateo 19, 23. Entonces, aquí se ve el contraste, ¿cierto? Entre la experiencia de Zaqueo y el otro ejemplo con el joven rico, ¿sí? De cómo la forma en que manejamos lo material pone en manifiesto lo que hay en nuestros corazones. Y lo que había en el joven rico era idolatría por sus posesiones. Entonces, podemos pasar al tercer ejemplo. Está en Lucas 3, versos 3 al 14. Y podemos ver que es la predicación de Juan el Bautista. Dice, y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto,
preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo el valle será llenado y todo monte y collado rebajado. Los torcidos se hará recto y la senda áspera se volverá caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Por esto, Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente. Y conténtese con su salario. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que el ministerio de Juan el Bautista consistía en ¿qué? En preparar a la gente para la llegada de Jesús como Mesías. Su ministerio fue confrontador y por ende fue un llamado al arrepentimiento y a que las personas enderezaran su camino, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, ¿cierto? Podemos ver que Juan le dijo al pueblo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, ante esta confrontación, ¿cierto?, muchas personas se acercan a Juan a preguntarle: ¿qué pues haremos? ¿Cierto? Inquietos. Entonces, ¿qué les responde Juan? El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les contestó: no exijan más de lo que se les ha ordenado. Les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por su fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtese con su salario. Y es sorprendente ver, ¿cierto?, que los frutos dignos de arrepentimiento a los que se refiere Juan el Bautista en esta ocasión tenían que ver con la forma en que ellos manejaban sus posesiones y cómo se sentían respecto a ellas. Llamó a las personas a la generosidad, los mandó a dejar la avaricia y la corrupción y les habló del contentamiento. Una vez más vemos la forma en que se maneja lo material y es una indicación del estado de ¿qué? De nuestros corazones. Entonces, es importante cómo podemos ver, ¿cierto? Y cómo a la luz de la palabra podemos encontrar que hay confrontación hacia nuestras vidas y hacia nuestros corazones en la manera en que manejamos el dinero, en que manejamos nuestras posesiones. Entonces, otro punto que podemos ver es el peligro de la avaricia y el materialismo, ¿sí? Y teniendo en cuenta todo lo que pues hemos visto anteriormente, ¿cierto? Es fácil entender por qué Dios condena y prohíbe la avaricia. Entonces, en Hebreos 13:5 dice: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Y es tal vez una buena pregunta que nos podemos hacer en esta noche, y es: ¿estamos contentos con lo que tenemos?
Y de hecho la avaricia es considerada como idolatría. También podemos verlo en Colosenses 3 al 5. Perdón, Colosenses 3:5. ¿Colosenses qué, José? 3:5. 3:5. 3:5. Sí. Sí. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Entonces, la palabra avaricia en griego, ¿cierto? Es pleonexia y se compone de pleon, que quiere decir más, y eso, que es tener. Entonces, en pocas palabras, es el deseo de tener más, ¿sí? De querer tener más. Y puede suceder que en cualquier ámbito, es decir, la avaricia induce a querer más de lo que se tiene de cualquier cosa. Entonces, en otras palabras, es el deseo que dice, yo quiero tener más, quiero lo más nuevo, tal vez lo más bonito, quiero algo diferente, quiero mucho de todo. Y esa actitud, pues, la vemos de una manera muy común, ¿cierto? Hoy en día. Eso lo podemos ver, bueno, hoy con el tema de las redes sociales, con todo lo que podemos ver por las redes sociales, vemos como la gente quiere vivir de apariencias, ¿cierto? Que deseamos vivir en otro lugar, tal vez tener otro vehículo, tal vez tener otro celular o el celular más nuevo, tener otro tipo de ropa o vestir como visten ciertas personas, ¿cierto? Que nuestros hijos estudien en X colegio, eh, y así, o sea, querer muchas cosas diferentes, ¿cierto? Y pues por supuesto que hay un grado, ¿cierto? De este deseo y de esta aspiración en la vida que es legítimo. Y no podemos negarnos a que podemos hacerlo, pero ¿en dónde está el punto? ¿Cierto? Y es que ¿en qué punto se convierte en avaricia y cuándo dejamos de estar contentos con lo que tenemos? ¿Sí? Entonces, ahí como ese clic o ese punto que debemos tener en cuenta y es, o sea, el deseo de tener cosas puede ser legítimo, ¿cierto? Pero como lo veíamos al principio también y es, ¿por qué tengo ese deseo? ¿Sí? Y si, bueno, el deseo es bueno, realmente en mi corazón hay contentamiento con lo que tengo y lo que Dios me está dando en el momento. Entonces, es importante que podamos meditar en esto y podamos pensar. Entonces, Jesús también en Lucas 12:15 dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes. Entonces, para Jesús, la vacuna contra la avaricia es la verdad de que la vida no consiste en los bienes que poseemos, ¿cierto? Cuando una persona entiende que su vida no consiste en sus bienes, es decir, que ellos le dan significado, valor y plenitud, entonces hace de la acumulación material su propósito y la avaricia su estilo de vida. Entonces, es importante eso, ¿no? Que podamos pensar, ¿cierto? Y cuidarnos de la forma en que pensamos o anhelamos tener abundancia o tener esas cosas materiales, porque estamos desviando nuestra mirada, ¿cierto? Y el entender que la vida no consiste, ¿cierto? En la acumulación de bienes materiales. Lo que realmente importa en la vida no es el propósito por las posesiones materiales. Ellas son útiles mientras estamos en la tierra, pero no pueden proveer la plenitud al ser humano, ¿cierto?
no nos pueden llenar, no nos pueden saciar, y mucho menos, ¿cierto? Nos pueden llevar a encontrar, ¿a quién? A Dios. Y es por esto que Jesús advierte y dice que estemos atentos, ¿cierto? Y que nos cuidemos de toda forma de avaricia. Y esta es una advertencia que Él nos hace y está llena de sabiduría y bondad para evitar el desperdicio de nuestras vidas, que andemos tal vez corriendo detrás de las cosas materiales de este mundo. Y pues inmediatamente después relata una parábola para ilustrar este punto, ¿cierto? Entonces dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes, deposítalos para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es que acumula tesoro para sí. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Lo podemos ver en Lucas 12, versos del 16 al 21, ¿cierto? Y pues es profundamente decepcionante, ¿cierto? Cuando vivimos como si la vida consistiera en los bienes o en las posesiones que se tienen. Y algo que siempre escuchamos y que siempre tal vez nos dicen y es cuando alguien se muere, ¿a quién lo entierran o a quién entierran con sus posesiones? A nadie, ¿verdad? Entonces, esto es una importante verdad, ¿no? Que nos lleva a reflexionar. Y en la parábola vemos una persona que se enfoca toda su vida, ¿cierto? ¿En qué? En el aquí y en el ahora, ¿cierto? No considera a Dios, no considera a los demás, ni considera la eternidad, porque cree que va a ser ¿qué? Eterno, porque cree que el fin está en tal vez acumular posiciones, tenerlas, y como lo dice la parábola, sentarse tal vez a descansar muchos años, a comer, a beber, a divertirse. Pero ¿en dónde está Dios? ¿En dónde tal vez están los demás? ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a pensar. Entonces, para Jesús este individuo es un ¿qué? Un necio. Alguien que ha definido al necio como aquel cuyos planes terminan en el sepulcro. Este hombre era desde luego un necio. Que Dios, si nos da la vida, podemos disfrutar las cosas, pero si Él decide que mañana tenemos que partir, pues así lo haremos. ¿Y a dónde quedó todo lo que pudimos o que podemos acumular? Entonces, dado que hemos sido creados para la eternidad, Eclesiastés 3:11, podemos verlo, y para tener una relación con Dios, ¿cierto? Para eso hemos sido creados. Y es imposible que este mundo, que solo ofrece cosas temporales, cosas materiales, pueda dar plenitud al ser humano. Y es por eso que podemos entender por qué Jesús nos exhorta, ¿cierto? A cuidarnos de la avaricia y a tener claro que la vida no está en los bienes materiales. Entonces, esto es importante que lo podamos atesorar en nuestras vidas y por eso se recalca varias veces, ¿sí? Y además que vivimos en una generación avariciosa, una generación materialista, ¿sí? Y hoy en día la idea de acumular bienes es el objetivo principal de la vida de mucha gente. Lo podemos ver, y quién gana más o quién tiene más. Y esto aún entre los círculos cristianos, ¿cierto? Encontramos
eh, enseñanzas, ¿cierto? Revestidas de este materialismo, del evangelio de la prosperidad, ¿sí? Y personas que hacen el uso incorrecto incluso de la palabra de Dios, ¿sí? Para enseñar sobre la prosperidad o sobre el materialismo y de que las bendiciones de Dios o que el tener cosas materiales equivale a la bendición de Dios y que por tanto Dios quiere que todos sus hijos sean prosperados materialmente, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos enseña que la formación del carácter de Cristo en nosotros es la mayor bendición que podemos tener, ¿sí? Esto lo podemos ver en Romanos 8, 29 y 30. Y si el proceso de la formación de mi carácter implica que Dios me prive de lo material, porque va a formar en mí la imagen de Cristo, Él lo va a hacer, ¿sí? Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros deseos y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y lo importante ante Él no es lo que tengo, sino lo que soy. Entonces, para Dios, lo material es solo un instrumento para hacer su obra en mí, y así lo debemos ver. Dios me da tiempos de abundancia y disfrute, y es algo bueno, pero Dios en otros momentos me priva de estas cosas. Entonces, esto no es una maldición o una orar de Satanás quitándome lo que Dios me quería dar, como muchas veces nos lo quieren hacer ver. En cambio, Dios usa las posesiones como un instrumento para enseñarme que debo depender de Él, que debo vivir con contentamiento y que la vida no consiste en los bienes, tal y como Jesús lo enseñó y como lo hemos visto. Entonces, ahí podemos hacernos otra pregunta, y es, ¿para qué vivimos en realidad? Acá hay una referencia a un libro que se llama El hombre laico, ¿sí? Y es de un autor secular que se llama Enrique Rojas. Y él dice que en este final del siglo, la enfermedad de Occidente es la de la abundancia, tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. No importan ya no importan ya los héroes, los personajes que se proponen como modelos carecen de ideales, son vidas conocidas por su nivel económico y social, pero rotas, sin atractivo, incapaces de echar a volar y superarse a sí mismas. Gente repleta de todo, llenas de cosas, pero sin brújula, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos con cualquier asuntillo y pasándolo bien, sin más pretensiones. Y pues a pesar de que no es un autor cristiano, hay sabiduría en estas palabras, porque nos recuerda algo que la Biblia lleva mucho tiempo advirtiéndonos, ¿no? En Eclesiastés 5:10 y en Lucas 12:15. Si quieren podemos ir a ver estas dos citas. Lucas 12:15. Dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Entonces, dedicamos nuestra vida a adquirir cosas que no tienen ninguna relevancia e importancia eterna, ¿cierto? Pero que nos ocupan tiempo, nos desgastan, ¿cierto? Ocupan nuestra atención ahora. Y lo que queremos es pasarla bien, sin más pretensiones. Pero
veíamos que cuando Zaqueo se convirtió en discípulo de Jesús, inmediatamente, ¿qué hizo? El dinero era el Dios de Zaqueo, ¿cierto? Pero lo dejó a un lado. El joven rico rechazó a Jesús, inmediatamente nos dimos cuenta que el dinero siguió siendo ¿qué? Su Dios. Y cuando Dios llama necio al rico de la parábola, ¿por qué? Por acumular bienes. Entonces vemos ese enfoque de una vida material. Y es importante que podamos ver que ese enfoque pues realmente no es el que debemos tener en nuestras vidas. No es un enfoque de una vida material, sino que realmente entender que nuestro fin, ¿cierto? O nuestro propósito está en honrar a Dios con todo lo que hacemos. Entonces, muchas veces, bueno, y nos preguntamos, pero en realidad, entonces, ¿es pecado ser rico? ¿Es pecado tener dinero? Todo esto nos puede llevar a pensar que es pecado ser rico o que hay algo de malo en tener dinero o posesiones materiales en abundancia. Y no, y es importante aclarar esto porque luego de lo visto hasta ahora podríamos parecer que la Biblia nos llama a darle la espalda a toda adquisición o a todo recurso económico, ¿cierto? Aunque sea de forma legítima y honesta. Y en realidad Dios no nos ha colocado en este mundo, Dios nos ha colocado en este mundo con dones, ¿cierto? Con talentos, con capacidades para generar recursos. Y podemos hacer esto sin que el dinero sea nuestro Dios. Y es como lo hemos hablado, y no depende de lo que tengamos o de cuánto tengamos, sino depende de lo que hay en nuestros corazones y de qué manera administramos los recursos que Dios nos da, que Dios nos ha dado. Entonces es importante que podamos verlo de esta manera y podamos entender que es importante escudriñar nuestros corazones y escudriñar realmente qué efecto, ¿cierto? Tienen los bienes, los materiales, las cosas de este mundo en nuestra vida, en lo que hacemos, en cómo actuamos. Y bueno, y ya para ir cerrando, hay 5 preguntas que podríamos hacernos, podríamos meditar un poco en estas preguntas y hacernos como un test de cómo saber si amamos el dinero. Entonces, podemos meditar en estas preguntas y pensar realmente cuál sería nuestra respuesta. La primera pregunta es, ¿estás dispuesto a pecar para ganar más? ¿Qué pensamos, cierto? Entonces, muchas veces diríamos, uy, pero, ¿de verdad? Pero hay personas que mienten tal vez tienen que declarar impuestos y por pagar algo más bajo, pagar un menor valor, están dispuestos a mentir, ¿no? O a pedirle tal vez a su contador que erróneo o cosas así, ¿no? Bueno, como experiencia, eh, hace un tiempo estábamos con mi esposa, queríamos comprar una casa y había una casa que nos gustaba mucho y cuando fuimos a hablar con la persona para ya hacer el negocio y definirlo,
la persona nos dijo que sí, que hiciéramos el negocio, pero que él nos proponía que los papeles los hiciéramos por un valor diferente al que estábamos acordando para él pagar, para él no tener que pagar tantos impuestos. Y pues, bueno, gracias a Dios nuestra respuesta fue no, no estamos dispuestos a realizar papeles por un valor diferente. Yo le dije, mire, si lo que usted quiere es pagar menos impuestos, hay normas o hay leyes que le permiten hacer otro tipo de, o tener otro tipo de movimientos o de recursos para poderlo hacer, pero de ninguna manera vamos a mentir. Y pues bueno, no se dio el negocio. Nosotros quedamos muy tristes porque era algo que como tal vez en nuestra humanidad anhelábamos, en nuestros pensamientos anhelábamos, pero también fue una manera de ver que no era la voluntad de Dios que hiciéramos en ese negocio, ¿sí? Y esta pregunta me lleva a eso, ¿no? A que muchas veces porque anhelamos algo en nuestros corazones y queremos algo en nuestros corazones, estamos dispuestos o permitimos, ¿cierto? O pecamos, ¿sí? Por tener tal vez una ganancia adicional. Entonces, podemos ver que hay personas que mienten, ¿cierto? En su declaración de impuestos, en hacer contratos, traspasos de propiedades, en negocios, ¿cierto? En cotizaciones y esto, pues, digamos que se ve mucho en el ámbito empresarial, ¿cierto? Tal vez haciendo publicidad engañosa de un producto. Y son actitudes que pueden notarse normalmente, ¿no? Que podemos ver a diario, pero realmente como hijos de Dios, ¿cierto? Cuando hemos conocido la verdad, esto es algo que debemos hacer y vuelvo y digo, es una pregunta de diagnóstico, ¿no? Que nos podemos hacer en esta noche. Hay una segunda pregunta y es, ¿cómo está tu nivel de contentamiento? ¿Cómo está tu nivel de contentamiento? Y recordemos que el contentamiento puede ser definido bíblicamente como la satisfacción interna que no exige cambios en circunstancias externas. Es el estado interior que dice que lo que tenemos es suficiente. El contentamiento no demanda, no se queja, agradece y confía en que Dios ha dispuesto todas las cosas según su sabia voluntad. Wow. Y esto es importante, ¿no? Podamos pensar cómo está ese nivel de contentamiento. Si el nivel de contentamiento es un buen indicio del amor al dinero, si nos encontramos siempre deseando más cosas, sea porque queremos cosas nuevas o mejores o más llamativas, puede ser que tengamos un corazón descontento. Si en ocasiones sentimos que el deseo de tener lo que otros tienen y experimentamos algunas inclinaciones a la queja de nuestro corazón o irritabilidad por lo que no tenemos, puede ser que el descontento esté presente en nosotros. Pero el plan de Dios es perfecto también para nuestras vidas en cada momento. La situación en la que te encuentras ahora, económicamente hablando, es la situación idónea para que Dios haga la obra que tiene que hacer en tu corazón. Si Él te da más o menos de lo que ha dispuesto, dañará su obra. Él sabe dónde te ha puesto y tú debes estar contento con lo que tienes, porque Él es el dueño de tu vida y de lo que ha dejado en tus manos. No podemos exigirle cosas a Él ni pretender renunciar a la mayordomía que nos ha dado.
¿A dónde más vas a ir? Y cuando aprendas a contentarte, entonces quizás Él te proveerá un poquito más de abundancia. Si es que así entiende que es de provecho para ti. Y qué bueno, porque esto nos lleva a pensar en la soberanía de Dios, ¿no? Y en que lo que tenemos es justo lo que necesitamos. Que si pensamos que no, estamos diciendo que Dios se equivoca, que Él se está equivocando con nosotros. Una tercera pregunta que nos podemos hacer y es, ¿cómo manejas los extremos económicos? ¿Cómo manejas los extremos económicos? Podemos ver en Proverbios 30, versos 7 al 9, y dice, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces, el autor, ¿cierto? Y hace una humilde oración. Así que Dios provea lo justo y lo necesario para sus necesidades. ¿Y por qué? Porque observa que tiene dos tentaciones en el ámbito económico. Si tú me das mucho, Señor, yo me puedo olvidar de ti. Esa es la tentación de sentirse autosuficiente e independiente de Dios y decir, ¿quién necesita a Dios? El corazón orgulloso, con mucha abundancia, puede llegar a pensar eso. Y el escritor no quiere ser tentado de esa manera. Pero también detecta otra tentación en el otro extremo. Señor, si me das poco, quizás yo peque de otra forma e incluso llegue a robar porque soy un hombre débil. Mientras que el rico se siente tentado a la autosuficiencia, el pobre se siente tentado al descontento y la falta de integridad. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo manejamos esos extremos? Recordemos también lo que decía el apóstol Pablo, ¿cierto? En su carta de los Filipenses, verso 4, capítulo 4, versos 12 y 13. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he perdido el secreto, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto para el contentamiento de Pablo es que tenía ¿a quién? A Cristo como tesoro. Y por eso no le importaba, ¿cierto? Si estaba en pobreza o estaba en abundancia. Y qué bueno que ese sea nuestro contentamiento. Que sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco, vamos a entender que lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado en su soberanía, en su soberana gracia y porque Él sabe que es lo que necesitamos. Una cuarta pregunta es, ¿te gusta ostentar lo que tienes? Cuando te va bien económicamente, ¿tienes la tentación de mostrar a otros tu éxito? ¿Con frecuencia quieres que otros noten el hermoso auto que conduces o que se enteren de las increíbles vacaciones que disfrutas o de la buena ropa que usas o los exquisitos restaurantes que visitas? Entonces, para contestarnos esta pregunta, podemos tal vez ir a nuestras redes sociales, ¿cierto? A lo que publicamos. Sí, las redes sociales nos han facilitado caer en este pecado
de ostentar lo que tenemos y mostrar la buena vida que estamos disfrutando. Cuídate de no hacer esto, buscando el asombro y la aprobación de los demás. Tal y como Jesús decía, aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no consiste en sus bienes. Cuando la ostentación es un hábito, el amor por el dinero está presente en nuestro corazón. Y por último, la quinta pregunta. ¿Te cuesta dar y ser generoso? Entonces, ¿con qué facilidad podemos compartir con otros de lo que tenemos? ¿Cierto? No es dar una limosna o conceder una propina, ¿sí? Aunque esas cosas pueden indicar generosidad y nos pueden distinguir como hijos de Dios. Pero se trata de dejar un mensaje de generosidad en toda nuestra manera de proceder y seguir. Seguir el ejemplo de Dios, que ha sido generoso con nosotros, no solamente en lo económico, es vivir de una forma que demuestre la gracia para con los demás, esa gracia que hemos recibido de Dios para con nosotros. Entonces, no sé, de las 5 preguntas, ¿cómo nos fue? Estoy raspado. Pasó, Jenny, ¿te rajaste? ¿Cómo vamos? José, mi mami quiere hablar. Ay, pero Aquí está. Ya, mami. Ya. Dale, mira, Janet. yo Y también después me José rajé. Pinto. José, me rajé. Como seres humanos siempre tenemos la tendencia a caer en tentación, en avaricia, en apariencia, ¿sí? Son nuestras debilidades en la carne y pues pecamos por estas razones, perdemos el norte de lo que Dios anhela en cada uno de nosotros, que es la humildad, de que no tengamos ostenticidad, que no aparentemos, sino que seamos no conformes, pero también seamos agradecidos con lo que Él nos da, porque si nos lo da o no nos lo da, Él sabe por qué y con qué propósito lo hace. Así es. Gracias, Janet. José. Pastor, iglesia, buenas noches. Si Buenas escuchan de noches, pronto un José. ruido, si escuchan un poco de ruido alrededor, me disculpo, estoy sacando a mi perrita, pero acá escuchando toda la clase. Gracias, Pastor, por todo lo que nos enseñaste hoy. Y yo, pues, un balance en las preguntas, pues, sí creo que lo que decía Genina al inicio, esto que dice Lucas 16 acerca de que, pues, incluso Dios es, digamos, podemos incluso llegar a competir con el dinero en ese señorío en nuestros corazones, ¿no? Pero yo tengo una pregunta por hacerte, Pastor, y es la siguiente. Pues estudiando últimamente pues con mi esposa estamos atravesando como una prueba también que tiene que ver con respecto a este ámbito y estudiando un poco la palabra, tengo como una duda y es, vemos versículos que claramente no se contradicen porque sabemos que la palabra no se contradice, pero versículos que digamos en Lucas o en los evangelios habla de que hay que planear la torre, ¿cierto? Antes los costos para saber si la podemos terminar, no vaya a ser que no la terminemos al final y seamos objeto de burla, ¿cierto? Eso habla de la mayordomía, también se habla de la mayordomía, durante todos los evangelios, pero también tenemos pasajes como digamos los discípulos en la barca con Jesús, donde solamente había un pan y todos están preocupados por el tema del alimento, justo cuando acaban de ver milagros de la multiplicación de panes y peces. Y Jesús se pone bravo y les dice, pues que no tienen fe, ¿no? O cuando Dios saca a su pueblo al desierto
y durante 40 años todos los días tenían maná y incluso les prohibía guardar el maná diario para que aprendieran a confiar que Él les iba a proveer diariamente sus necesidades. Entonces, ¿a qué voy? ¿Hasta qué punto también la mayordomía puede llegar a ser un ídolo en recaer toda la confianza en mis buenas capacidades de administrar el dinero? ¿Sí? Siendo muy austero, muy frugal, muy buen administrador de mis finanzas. O el otro extremo también de, bueno, yo soy un hombre de fe y hago puras locuras porque yo sé que Dios pues me sostiene, ¿no? Y me cumple los caprichos o lo que sea, ¿no? Y mira los extremos, cómo ser un buen mayordomo, pero a la misma vez tener fe de que Dios pues va a proveer. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, sí te entiendo. Y más adelante lo vamos a ver porque realmente habla de esos dos puntos y de esos dos extremos y cómo podemos ver esos dos extremos en la Biblia, ¿cierto? El que no debemos ser perezosos porque, bueno, menciona el ejemplo de la hormiga y cómo Dios nos compara, ¿cierto? Con esa hormiga que planea y que trabaja para recoger su alimento, ¿cierto? Para una época en donde no va a poder tener alimento, ¿sí? Y ese es un ejemplo en donde debemos esforzarnos, debemos trabajar para planear, ¿sí? Y para tener lo que necesitamos, lo justo, ¿sí? Pero también vamos a ver, ¿cierto? El otro extremo, y que es el que también veíamos hoy, de ese hombre que acumula para sí y que se vuelve un acumulador y que ese acumular lo lleva a depender de sus recursos y de lo que tiene, pero no de Dios. Entonces, están los dos extremos y los dos extremos son pecado, ¿sí? Dios, y como lo veíamos, Él nos da lo necesario y lo justo y lo que necesitamos. Y pues creo que otro ejemplo que podemos ver es la oración del Padre Nuestro. Es que en la oración decimos, Señor, danos, el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo es, danos hoy el pan de cada día, ¿cierto? No estamos pidiendo ni por la semana, ni por el mes, ni por el acumular, porque eso que demuestra nuestra dependencia diaria de Él, de que a diario debemos estar dependiendo de Dios y no de lo que podamos hacer nosotros. No sé si ahí es una respuesta temporal, porque... Sí, lo vamos a abordar más adelante. Exacto, sí hay un capítulo en donde vamos a abordar estos dos temas. Excelente, excelente. Sí, es como pedirle a Dios mucha sabiduría, hacer un equilibrio entre la hormiga que mencionabas, pero también las aves, que Él dice que si las aves las alimenta y no se preocupan de eso, con La más sustenta. nosotros, ¿no? Es correcto. Exacto. Perfecto, gracias, pastor. Vale. Muy bien. Bueno, yo estaba pensando en lo que habías dicho, José, y también de pronto quería agregar que definitivamente nuestra relación con el Señor nos va a llevar a ser personas prudentes, ¿no? Y creo que justamente una muestra de lo que hay en nuestro corazón también es la prudencia o qué tan afanados podemos estar por dar un paso, ¿cierto? O qué tan dispuestos estamos a esperar también la respuesta de ese paso que podemos dar, ¿no? Que es donde diríamos, tengo fe para dar ese paso o, o salto al vacío y porque Dios me va a ayudar, ¿cierto? Y yo creo que justamente la relación con el Señor cada vez nos va a llevar a tener mayor discernimiento y mayor sabiduría aún para saber esperar, ¿no? Y no afanarnos. Sí, realmente habían, digamos que para este estudio teníamos dos opciones que habíamos mirado con el equipo pastoral. Hay un material de 9 marcas que habla sobre el dinero y hay un libro del pastor Héctor Salcedo que habla sobre las finanzas bíblicas. Realmente
este curso o esta charla están basadas en el libro del pastor Héctor Salcedo, y él como profesión, o sea, es financiero. Y me gustó más este material por eso mismo, porque vamos a ver muchas cosas que, aparte de estar cimentadas en la Biblia, ¿cierto? Son de la vida diaria y son muy prácticas, como lo que tú estás diciendo, como lo que José decía, y es cómo podemos meternos tal vez en una deuda, ¿cierto? Si la deuda es bíblica o no es bíblica, si tener una deuda es pecado o no es pecado, ¿sí? Y pues digo, o sea, es un viaje largo el que vamos a tener tal vez, pero también es muy bueno porque nos da claridad de muchas cosas en donde tal vez no las vemos eh, a simple vista en la Biblia, ¿cierto? Pero cuando vamos a esos versículos y cuando vamos a mirar nuestros corazones, entendemos que Dios es sabio y nos ha dejado en su palabra toda la guía para que podamos hacer las cosas de la manera correcta. Y como lo hablamos al principio, siempre pensando en honrarle y darle la gloria a Él. Pedrito. Buenas noches, sí. Yo creo que volviendo un poquito a las preguntas que hace la guía, José, es algo para evaluar, ¿no? Para evaluar y aunque muchas veces pueda parecer algo sutil, creo que ahí está nuestro corazón saliendo o reluciendo en muchas de esas preguntas que menciona el autor. Entonces, yo creo que hay un punto para nosotros de reflexionar en realidad cómo está nuestro corazón. Al final, todo el tema del dinero se basa en nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado a administrar? Como comentaba José ahorita, al final nada de lo que tenemos es nuestro, ¿sí? Y para poder administrar correctamente necesitamos tener un corazón alineado y dispuesto con quien es el dueño de todo lo que nos está dando. Entonces, en la medida que nuestro corazón se vaya enfocando y alineando con lo que la palabra dice y nuestra relación sea auténtica con el Señor, nuestra administración va a ir creciendo en la medida que vayamos como avanzando en eso. Así es. Listo, pues bueno, ya iniciamos. El siguiente tema son pues, dos principios. Vamos a aprender sobre dos principios claves para manejar nuestras finanzas. Bueno, no sé, creo que dentro de 8 días no tengo el tiempo para dictar la clase. Me programaron un viaje y a esta hora tengo que estar de hoy en 8 días en el aeropuerto. Entonces, yo les comunico por el WhatsApp si puedo hacer la clase o si no, pues vamos a correr, a tener una pausa el siguiente martes y nos veríamos en 15 días. Pero pues bueno, dependiendo cómo se ven las cosas, yo les informo. Bueno, oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo y que realmente podamos atesorar en nuestros corazones estas enseñanzas, que podamos seguir meditando en la palabra y que realmente podamos honrarle al Señor con lo que hacemos, con lo que Él nos da. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque una muestra de tu bondad, Señor, es que tú nos hablas, Señor, porque sabes que aún hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, cosas que debemos cambiar, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor,
traigas revelación a nuestras vidas, Señor. Como arrancábamos viéndolo, Señor, nuestros corazones son engañosos, Señor. Y necesitamos realmente podernos ver frente a tu palabra, Señor. Podemos ver si existen, Señor, estas cosas, estos ídolos, este ídolo del dinero tal vez en nuestras vidas, Señor. Si tal vez aún vivimos con ansiedad, con preocupación por los recursos económicos, o al contrario, el tener muchas cosas nos generan orgullo, antipatía, nos generan que podamos exaltarnos a nosotros mismos. Señor, perdónanos, Padre, y ayúdanos realmente a entender, Señor, que tú eres un Dios soberano, Padre, que cada día, Señor, quieres que con lo que tú nos provees, te honremos, Padre, entendiendo, Señor, que de ti proviene todo lo que tenemos, Señor, y es por ti, Señor, que lo tenemos, pero también que es para ti, es para honrarte, Señor, en la manera en que administramos, Señor, lo que tú nos provees. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha podido también tomar este tiempo y conectarse para que podamos tener este estudio. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Amén, José. Bueno, muchas Muchas gracias. Muchas gracias, José. de verdad, y Muchas pues, gracias. Chao, Yanni. Gracias, José. descansen. Chao, buenas noches. Hasta que mañana. descansen. Buenas noches. Chao. Bien, descansen. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, Tati. Chao, Gracias, José, descansen. Chao, No, Mabelita. bendiciones. Chao a todos. A todos. José, Chao, José. chao.